Ya hemos hablado en La Salud es lo primero de enfermedades hepáticas, pero siempre las hemos asociado a alcoholismo o a infecciones víricas. En el programa de hoy vamos a ver cómo hay otra importante razón para sufrir una enfermedad del hígado, la acumulación de grasa. Bienvenidos a La Salud es lo primero. Hoy en La Salud es lo primero hablamos con Israel Grillo, especialista del sistema digestivo del Hospital de Écija. Bienvenido, Israel, de nuevo a nuestro programa. Vamos a hablar hoy de una enfermedad que yo al menos no había escuchado todavía, la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Vamos a ver un poco qué es esto, ¿no? Ese palabra tan largo, vamos a intentar explicarlo. Y realmente es normal que no haya escuchado esta enfermedad, ¿vale? Porque hace apenas 15 años, cuando yo todavía estaba formándome en Virgen del Rocío, cuando a veces llegaban pacientes que tenían una enfermedad grave del hígado, una cirrosis, y le poníamos el nombre de cristogénica o cristogenética, es decir, que no se sabía la causa. Y mi maestro, el doctor Sousa, el doctor Pascasio, que lo saludo desde aquí, pues empezaba a decir, es que la grasa puede dar lugar a una enfermedad hepática grave como es el hígado graso. Y es lo que vamos a intentar resolver en el día de hoy, tratar el día de hoy. Y hoy voy a empezar haciéndote una pregunta a ti. Vamos a ver. Como ya nos vamos conociendo, ¿qué piensa que es la foto de la derecha? Pues no te sé decir ahora mismo. Supongo que será grasa. No. ¿Grasa en dónde? En el hígado. En el hígado. Y si te digo que está en Francia, esa foto está hecha en Francia. Es como el foie. El foie gras, efectivamente es el hígado graso. Tú sabes que el hígado graso se consigue a través de patos y ocas, ¿no?, a los que se les sobrealimenta para que vayan acumulando grasa en el hígado y después pues se extrae el hígado y tenemos ese manjar, ¿no?, que a algunos nos gusta mucho. O sea, que nos lo comemos, pero no es sano para nosotros, claro. Hombre, tiene mucha grasa, pero la idea es que de dónde viene el hígado graso, ¿no? Y la otra foto de la izquierda, pues un señor obeso, ¿no? Para que vayamos asociando la idea, pues como introducción. En la otra serie de programas hablé de la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol como una de las principales causas de trasplante hepático y de las principales causas de enfermedad crónica hepática. Hablamos de la hepatitis C, que había sido una de las principales causas también de enfermedad hepática, pero que gracias al tratamiento va en descenso. Y hoy vamos a hablar de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que se va a sustituir a la hepatitis C y junto con el alcohol, pues en los próximos años va a ser la principal causa de enfermedad hepática. De hecho ya lo es junto al alcohol en los países europeos. Y vamos a empezar pues a definir la enfermedad, ¿vale? Vamos a ver. El nombre dice enfermedad hepática grasa, que la grasa se conoce en términos médicos como esteatosis, ¿vale? El término esteatosis es acumulación grasa, se acumula grasa en el hígado. Lo normal es que haya grasa en el hígado en menos de un 5% del total de las células hepáticas. Si se va aumentando la grasa en el hígado, pues se produce esta esteatosis y que se divide en diferentes niveles según la proporción de hígado que te contenga grasa. En la definición está también el término de no alcohólica, con lo cual tenemos que preguntar al paciente qué cantidad de alcohol consume, y si se trata de un varón y consume más de 3 bebidas al día o una mujer más de 2 bebidas al día, pues no entraría en el criterio de hígado graso no alcohólico. Pero sin las causas fundamentales del hígado graso no alcohólico es lo que se conoce como los factores que se asocian al síndrome metabólico, que fundamentalmente son el sobrepeso y la obesidad y la resistencia a la insulina y la diabetes, de la que habló también nuestro compañero Salvador Jiménez, ¿vale? Entonces, para no llamarla en términos negativos enfermedad hepática grasa no alcohólica, pues se le quiere modificar el nombre, o algunas propuestas que existen actualmente es llamarla como enfermedad hepática grasa metabólica. Has dicho que afecta cada vez a más personas. No sé si es porque se conocen ahora las causas o sí que ha crecido ese número de pacientes con pues ambas cosas, es decir, cuanto más pacientes hay, pues más interés hay en la ciencia y más oportunidades hay para investigar las causas de esta enfermedad. Pero hay un hecho evidente, que es que cuando nosotros nacimos, hasta hoy en día, más o menos, vamos a revelar más o menos nuestra edad, la obesidad en la población general se ha triplicado desde 1975. Es decir, que ha habido un cambio en los hábitos dietéticos y en la forma de vida, en el estilo de vida en los países fundamentalmente occidentales, que como también dijo en el Día de la Diabetes,
pues ha creado una epidemia silente de obesidad y todas las consecuencias que tiene, entre ellas la diabetes y entre ellas también la enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Hasta qué punto llegan estos números? Pues como vemos en la diapositiva, entre el 6 y el 8% de los niños menores de 5 años y 18% entre 5 y 18 años tenían sobrepeso o obesidad, según los datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. Eso supone 41 millones de niños en el mundo. Qué barbaridad. Y de adolescentes, pues 340 millones de adolescentes, ¿vale? Pero es que en la población adulta también se ha observado un crecimiento del número de personas con sobrepeso y obesidad. Hasta el 39% de los adultos tienen sobrepeso en el 2016, ¿vale? Son números casi la mitad ya. 4 de cada 10, podemos decir. 4 de cada 10, efectivamente. Y un 13% tiene obesidad, ¿vale? Pues esto ha tenido consecuencias en la distribución de esta enfermedad, es decir, en lo frecuente que es. Si nos vamos a nuestro país, pues los estudios que tenemos actualmente significa que un 25%, 1 de cada 4 españoles, tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica. Es decir, que es una enfermedad desconocida, pero fíjate lo frecuente que es. Estamos hablando de 10 millones de españoles tienen un hígado graso no alcohólico, ¿vale? ¿Afecta por igual a todas las edades o hay algún límite de edad en el que se vea más frecuentemente, digamos? Va íntimamente relacionado con el sobrepeso, ¿vale? Pero es que en niños incluso que tienen sobrepeso también puede observarse esta enfermedad. De hecho, la obesidad infantil se asocia también a una mayor mortalidad, muerte en edad adulta por causa en relación al hígado graso. O sea, que se da en todas las franjas de edad, incluso en los niños. En los niños no me voy a meter en su manejo porque entra dentro del campo de la pediatría y además está menos estudiado. Pero se puede dar en cualquier franja de edad. ¿Cómo se da la enfermedad, Israel? ¿Cómo va evolucionando hasta que vemos que tenemos un problema en un paciente? Pues igual que hablamos en el tema del alcohol y la hepatitis C, pues en el caso de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, pues sucede de una manera similar, en el sentido que hasta que no está la enfermedad muy avanzada, pues apenas da síntomas, ¿vale? Entonces vamos a ir explicando cómo se produce la enfermedad y los síntomas que puede ir dando en cada estadio, en cada momento, ¿vale? Entonces, un hígado sano en una persona que tiene sobrepeso, obesidad, diabetes, esto supone el 80% del perfil de los pacientes que tienen esta enfermedad. Hay un pequeño porcentaje, en torno a un 20%, que son otro grupo de enfermedades, ¿vale? Que son enfermedades autoinmunes o inflamatorias, como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, pero no es lo común y no es la idea que hay que transmitir. Es decir, que la mayoría de los hígados grasos se producen en personas que tienen síndrome metabólico, generalmente obesidad. Los obesos tienen un 80% de hígado graso y los diabéticos entre un 70 y un 60%, ¿vale? Entonces esa es la idea. Entonces, en personas con esas características empieza a acumularse grasa en el hígado. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, estamos ante un hígado graso, esteatosis simple se llama, ¿vale? Que desafortunadamente ni aumenta el riesgo de mortalidad ni aumenta el riesgo de enfermedad hepática. Tiene que suceder un evento, una circunstancia para que la enfermedad vaya avanzando, ¿vale? Y es el concepto de esteatopatitis, ¿vale? Esteato, hemos dicho grasa, hepatitis, todo lo que termina en itis, inflamación. ¿Por qué en unos pacientes se produce esteatopatitis y en otros no? Pues ahí están las investigaciones que dicen que hay genes que favorecen que se produzca esta inflamación. Parece que la flora intestinal, la microbiota que se llama ahora, es decir, las bacterias que tenemos en el intestino grueso, también influyen en que se produzcan fenómenos inflamatorios dentro del hígado. Y otra serie de factores, el consumo de alcohol, que hemos visto que también producía grasa cuando vimos el programa, es decir, la enfermedad hepática grasa no alcohólica se llama así porque es muy parecida en su formación, en su patogenia a la alcohólica. De hecho, esta diapositiva ya la vimos, es común a la mayoría de los procesos que llevan a una cirrosis hepática. Cuando ya empieza esta inflamación, se ponen en marcha una serie de mecanismos que lo que hacen es que se estimulan unas células dentro del hígado que lo que hacen es formar fibra. Y entonces estamos ante el siguiente paso, que es la fibrosis, ¿vale? Eso ya significa que la enfermedad hepática está avanzando. Y el principal factor pronóstico, es decir, lo que va a determinar que la enfermedad evolucione hacia una cirrosis hepática y que a su vez se asocia con otras enfermedades que veremos posteriormente, como son las cardiovasculares, es la existencia de fibrosis.
Con lo cual, cuando nosotros afrontamos a pacientes de este tipo, lo que intentamos averiguar es que si tiene fibrosis o no tiene fibrosis, y en menor medida si hay estetopatitis o no tiene estetopatitis, porque es lo que va a marcar la diferencia en que sea una enfermedad leve, aunque en cualquier momento podría evolucionar hacia estadios más avanzados, o si ya tiene fibrosis y estetopatitis, en cuyo caso tenemos que estar más alerta y tenemos que descuidar más al paciente y vigilar que no sigan evolucionando las complicaciones. Porque después de la fibrosis, si la enfermedad inflamatoria y la fibrosis sigue avanzando, pues ya el hígado empieza a degenerarse, a desestructurarse, a perder su función y producirse lo que se conoce como cirrosis hepática. Y una cirrosis compensada, pues como vimos tanto en la hepatitis C como en el alcohol, puede no producir síntomas hasta que se descompensa, como veremos posteriormente. Y también en este caso, pues un hígado cirrótico tiene más riesgo de hepatocarcinoma, pero con la característica en esta enfermedad que se describen casos en los que hay hepatocarcinoma, cáncer de hígado, sin haber pasado por el paso previo del hepatocarcinoma, ¿vale? Esa es una característica así específica de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Qué pasa? Que los síntomas en estos casos, salvo que ya hay una cirrosis descompensada, como veremos posteriormente, son escasos, ¿vale? Entonces, aquí se está planteando últimamente si hay que hacer de alguna forma screening, cribado, es decir, ir a buscar a los pacientes, igual que se hace en la mama o como vimos en el cáncer de colon. Eso todavía no está establecido, porque no se sabe si habría que explorar hemos dicho en España un 25% de personas tienen hígado graso, son 10 millones de personas, las pruebas que tendríamos que emplear para buscar esa enfermedad, pues no daríamos abasto, tanto económicamente como con los medios humanos, ¿no? Pero eso se está investigando. Y es que la esteatosis, la grasa no alcohólica, puede no provocar ningún síntoma, a lo mejor en la exploración tiene un hígado más grande de lo normal, o tiene una leve molestia en el lado derecho, un cansancio, pero son síntomas que realmente no son definitorios de una enfermedad, pueden ser por cualquier otra causa. Ahí está el tema de las transaminasas, de hacer el análisis del hígado, ¿vale? Esta es una muestra y ver la función del hígado. Así se descubren muchas veces de manera ocasional, ¿vale? Se ven que las transaminasas están altas, o la gamma GT, que es otra sustancia del hígado, y eso hace pensar que tiene una enfermedad hepática. Pero eso no determina la gravedad, es decir, que tú tengas unas transaminasas ligeramente elevadas no significa que tenga un hígado graso simple, que es el que no tenía consecuencias, ni el tenerlas muy altas va a indicar que tenga fibrosis y tenga un riesgo de cirrosis elevado. Entonces las transaminasas nos ayudan, pero no son definitorias de la gravedad del cuadro y son necesarias pues otras medidas. Ocurrirá, por tanto, que los pacientes lleguen ya en un estado avanzado de la enfermedad cuando lleguen a consulta, ¿no? Supongo. Salvo que se haya detectado en alguna analítica algo diferente, ¿no? No exactamente, te voy a explicar por qué. Porque afortunadamente el 80% de los hígados grasos son hígados grasos simples, ¿vale? Entonces, afortunadamente no nos encontramos tantos casos de cirrosis cristogenética, que se llama antes, cirrosis en este caso por enfermedad hepática grasa metabólica. Entonces lo detectamos habitualmente porque tiene características que el paciente no hace sospechar esa enfermedad, obesidad y diabetes fundamentalmente, porque hay una alteración en las transaminasas o porque se ha realizado el paciente una ecografía por otro motivo y el ecografista radiólogo, nos dice que tiene grasa en el hígado. Después vamos a ver el proceso diagnóstico cuál es. Esto va un poco en relación a tu pregunta, ¿vale? Afortunadamente el 70-80% de los casos son esteatosis simple, es decir, son pacientes que tienen grasa en el hígado, que no le da ningún síntoma, salvo quizá una elevación de las transaminasas. Pero hay un 20-30% que sí desarrollan la estetopatitis, que es ese paso clave para que la enfermedad vaya avanzando y pueda provocar cirrosis, fibrosis e incluso un cáncer de hígado. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista individual, pues dice, yo tengo grasa en el hígado, tengo poco porcentaje de tener una cirrosis, pero la tiene, o sea, no gastes papeletas en tener una enfermedad grave del hígado, pero a nivel global, a nivel poblacional, imagínate de 10 millones de personas que el 25% tiene, o sea, de 10 millones de personas que el 20 o 30% tenga una cirrosis. Pues de eso se deduce que en los próximos años, y ya está siendo una de las principales causas,
de trasplante hepático. ¿Vale? Entonces ya cuando llegamos a las complicaciones de la cirrosis ya vamos tarde. Claro. Si las complicaciones de la cirrosis son comunes a todas las causas de cirrosis, al alcohol, al virus C, al virus de la hepatitis B y en este caso a la enfermedad grasa metabólica. Y ya cuando se compensa la cirrosis, lo recordamos, ¿vale? Se puede acumular líquido en la barriga, es lo que se conoce como ascitis. Ese líquido se puede infectar y producir una peritonitis bacteriana espontánea. A consecuencia de que la sangre no puede recorrer adecuadamente el hígado, se forman varices venas dentro del esófago y del estómago que pueden sangrar, que es una complicación grave de la cirrosis hepática. Como el hígado no es capaz de depurar las sustancias tóxicas de una manera básica, pues van al cerebro y producen una enfermedad que se llama encefalopatía hepática, una complicación en que el paciente se desorienta, no duerme bien, no es capaz de hacer cálculos numéricos, etcétera. El hepatocarcinoma que vimos previamente y ya enfermedades pues, como la insuficiencia renal o el síndrome hepatopulmonar, portopulmonar, complicaciones que ya son afortunadamente menos frecuentes. ¿Hay marcha atrás cuando se llega a este proceso, Israel? Cuando se lleva a una situación de cirrosis, en general, es decir, no se sabe el punto exacto en el que es reversible o no, creo que lo comentamos también en el caso de la hepatitis C, no es conocido, ¿vale? Si la cirrosis está bien establecida, no hay vuelta atrás. En el caso del alcohol, el mensaje que mandamos repetitivamente, porque quería que se quedase bien grabado, era que en cualquier estadio de la enfermedad, el dejar de beber alcohol mejoraba el pronóstico, aunque se tuviese una cirrosis y esa cirrosis no volviera atrás, pero tendría menos complicaciones si dejara de beber. En el caso del hígado graso no alcohólico, lo que se tiene que intentar es no llegar a esa situación de cirrosis, ¿vale? Pero el punto exacto en el que se puede volver atrás, generalmente cuando la cirrosis está bien establecida, no se vuelve atrás. Hay también otro tipo de complicaciones, ¿no? Aparte de la cirrosis, ¿no? Sí, y esto es muy importante, es decir, que la causa más frecuente de muerte en estos pacientes, curiosamente, no es el hígado, son las complicaciones cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares, el infarto, el ictus, la arritmia, ¿vale? Y hemos visto que esta enfermedad está en el contexto del síndrome metabólico, que incluye, aparte de la que hemos visto, de la obesidad y la resistencia a la insulina o la diabetes, pues incluye también la hipertensión, incluye también la alteración de los triglicéridos, del colesterol, ¿vale? Y eso de por sí ya son causas de mortalidad cardiovascular, pero es que si además se suma el hígado graso, el riesgo aumenta más, es decir, es un factor independiente que favorece toda esta mortalidad. Esa es la primera causa de mortalidad en el hígado graso no alcohólico, ¿vale? La segunda son las neoplasias, ¿vale? Los cánceres. Y es causa de, cuando vimos el cáncer de colon, también vimos que la obesidad era un factor de riesgo, pues el hígado graso no alcohólico también aumenta aún más el riesgo, también en el de esófago, en el de estómago y en el de páncreas. Y también en enfermedades, cánceres no digestivos como el de riñón, mama y útero, ¿vale? Es decir que esa incluso más que el cáncer de hígado, que el hepatocarcinoma. Y la última complicación con la que se asocia es con un fallo en el riñón, ¿vale? Es decir, que es una enfermedad muy global, que es decir, que vemos los digestivos, pero que necesitamos la colaboración de otros compañeros, cardiólogos o internistas, para manejar al paciente porque incluye a muchas esferas del organismo, no solo al hígado, sino también fundamentalmente a la patología cardiovascular. ¿Cómo se diagnostica, Israel? ¿Cómo la localizáis vosotros los especialistas? Hemos dicho algunos apuntes. Se puede diagnosticar o se puede orientar mediante una analítica. Las pruebas de imagen, la que más nos ayuda o la que inicialmente es más fácil de hacer es la ecografía abdominal. Después tenemos una técnica especial que diremos algunas palabras, que es la elastografía. Y en algunas ocasiones pues tenemos que recurrir a la biopsia hepática. Con respecto a la analítica, lo hemos dicho antes, en un análisis de rutina o un análisis dirigido a una persona que tiene diabetes o que es obesa, puede observar una elevación de las transaminasas. Y de hecho hay algunas fórmulas que, teniendo en cuenta el peso o el diámetro de la cintura, pues nos permite determinar si ese paciente tiene un mayor riesgo de tener esta enfermedad hepática grasa no alcohólica. También es importante analizar el perfil lipídico, porque hemos dicho que estos pacientes tienen un síndrome metabólico. El hemograma nos permite también ver si hay signos de cirrosis hepática.
Y como se asocia mucho a la diabetes, pues es fundamental también ver cómo están los niveles de glucemia, de azúcar en la sangre y de la resistencia a la insulina. Eso lo puede hacer el médico de cabecera y lo hacemos nosotros también en la consulta. Como prueba de imagen, la inicial, por lo sencilla que es la ecografía abdominal, ¿vale? La ecografía abdominal, saben que es un transductor que emite unas ondas, ¿vale?, de ultrasonido, y con un transductor pues ponemos la sonda en el lado derecho y nos permite ver el hígado. El hígado graso se ve un poquito más blanco, eso se ve en la imagen de ecografía, son en escala de grises, y se ve un poco más blanco que el riñón. Eso es lo que nos dice que hay grasa en el hígado. Lo que pasa es que tiene una limitación, ¿vale? Necesita que haya bastante grasa para que nosotros seamos capaces de distinguir ese cambio de tono de gris, ¿vale? Por encima del 30% es cuando se empieza a detectar. Otras pruebas de imagen, como el TAC abdominal, se utiliza poco porque radia, y la resonancia abdominal se reserva fundamentalmente para casos en situaciones de investigación fundamentalmente, pero es capaz de detectar muy bien la cantidad de grasa y el grado de fibrosis, ¿vale? ¿Y cómo sabéis precisamente eso, que comienza a haber un problema, ¿no?, que se pasa de un hígado graso normal a...? Hasta ahora, con los dos pasos que hemos dado, la pregunta es muy pertinente, ¿vale? Solo nos permite saber si tiene grasa o no tiene grasa el hígado, ¿vale? Que además no solo es exclusivo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, sino también se produce en el alcohol y en otras enfermedades, algún tipo de hepatitis C también lo produce. Entonces, tenemos que distinguir si existe esteatopatitis o si existe fibrosis, ¿vale? El diagnóstico de la esteatopatitis no está tan desarrollado. Afortunadamente en España se desarrolló unos marcadores serológicos en sangre, que se llama low liver, que permite detectar en un porcentaje amplio si existe o no esteatopatitis. Esta técnica todavía no está extendida, es cara, pero sí es verdad que en un futuro puede ser bastante útil. La otra opción sería la biopsia hepática para detectar la esteatopatitis. La biopsia hepática consiste a través de una aguja especial, ¿vale?, y se hace un orificio en el lado derecho y se toma una muestra del hígado. Esa es una prueba que ya tiene su riesgo, porque estamos cortando, estamos rompiendo un cilindro del hígado, y entonces ahí hay riesgo de hemorragia, porque estamos cortando, o el hígado se sitúa debajo del diafragma, cerca del pulmón, y a veces el pulmón está un poquito por encima, la pleura, y se puede pinchar inadvertidamente el pulmón y producir un neumotórax. Entonces, por eso, gracias a Dios, la biopsia hepática se ha ido reduciendo mucho, porque han salido técnicas que muy interesantes, como veremos después, el FibroScan, que son capaces de determinar la fibrosis sin tener que llegar a una biopsia hepática, con lo cual hoy en día las biopsias hepáticas se reducen en aquellos casos en el que tengas dudas de que si realmente estamos ante un hígado graso o no. Y no haya otra manera de averiguarlo, ¿no? Claro, o no necesitamos poner un tratamiento que tiene sus limitaciones, o en los estudios de investigación fundamentalmente, si se ha llegado a tener una técnica que permita detectar la fibrosis, porque se ha comparado con el gold estándar, que se dice, lo ideal, que es la biopsia hepática. Hemos visto que la esteatopatitis era importante, pero lo que marca el pronóstico es la fibrosis. Y aquí tenemos varias formas también de averiguarlo, ¿vale? Una son las fórmulas analíticas, ¿vale? Eso con un análisis, teniendo en cuenta una serie de parámetros. Ha habido científicos digestivos que se han dedicado a ver qué parámetros pueden definir si existe esa fibrosis o no. Entre ellos también tenemos un grupo español y andaluz del Virgen del Rocío, formado por el doctor Romero y el doctor Ampuero. El doctor Ampuero ha colaborado también en esta charla dándome algunas diapositivas, se lo agradezco públicamente, ¿vale?, que es el EPAMET, ¿vale? Entonces, algunos pacientes ya me habrán visto en la consulta coger la calculadora y ponerme a rellenar numeritos con el objetivo de eso, de determinar qué riesgo tiene esa persona de tener fibrosis, porque es lo que va a determinar si va a necesitar estudios más nuevos complementarios o un seguimiento más estrecho. Se le puede dar de alta con una revisión más adelante, ¿vale? Eso se llama el EPAMET. O sea, que nadie se extrañe si el especialista empieza a hacer números en la calculadora, que está todo calculado, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Eso nos permite estimar un poco la fibrosis. Si nos dice que tiene riesgo de fibrosis, pues abordamos otra serie de pruebas o pedimos otra serie de pruebas
y una de las más importantes, que no es muy conocida, se llama FibroScan o elastografía de transición, ¿vale? Esa actualmente pues, se hace en Virgen del Rocío. Es una técnica que también se basa en el ultrasonido, es incruenta, no duele, no molesta, ¿vale? El paciente en ayunas se pone en esta postura, tumbado, y parecido a una ecografía, lo que se manda es una onda que hace que explicado llanamente, es decir, que el hígado vibre, ¿vale? Se mueva. Si el hígado está muy rígido, pues vibra a una velocidad, y si está menos rígido, vibra a otra velocidad, ¿vale? Y eso está en íntima relación con la fibrosis que tenga el hígado. Eso nos da una serie de números que nos dicen qué fibrosis tiene. Es muy importante. Decía, antes había que hacer una biopsia, pues los científicos se dedicaron a comparar esa técnica con la biopsia y llegaron a unos parámetros que nos ayudan perdón, y han evitado hacer muchas biopsias. Después hay otras técnicas ecográficas que quizás tengamos próximamente disponibles en nuestro hospital, que es el shear wave, y es el mismo fundamento, pero en esta ocasión es con la misma ecografía puedes explorar el hígado y a continuación vuelve a mandar esa onda con unas características diferentes, mides de nuevo la velocidad y determinas la fibrosis, con lo cual evitamos la biopsia hepática, que como digo, pues en alguna ocasión es necesario realizar. Por tanto, Israel, desde que llega el paciente a la consulta, seguís un proceso prefijado para ver si efectivamente hay un problema o no en ese paciente, ¿no? En principio es así, tenemos un diagnóstico de sospecha que como hemos dicho previamente, pues se puede ver a que el médico de cabecera ha hecho una analítica o nosotros hacemos una analítica en la consulta y observamos una alteración de las transaminasas, porque el paciente tenga un sobrepeso o una diabetes y queramos buscar si existe esa enfermedad, o porque se ha hecho una ecografía por cualquier otro motivo y observamos ese hígado más blanco en la escala de grises de la ecografía que nos haga sospechar en un hígado graso no alcohólico. El siguiente paso es descartar otras causas, porque tanto la grasa como la elevación de la transaminasa y no todo el obeso tiene un hígado graso no alcohólico, pues hay que descartar otras causas, virus de la hepatitis, enfermedades autoinmunes. Eso se hace a través de analítica y a través también de la anamnesis, es decir, de las preguntas que hacemos al paciente y fundamental, como hemos dicho, descartar que no haya un consumo excesivo de alcohol. Después estimamos la fibrosis, que lo hacemos con esos parámetros analíticos que hemos dicho y con esa calculadora, y después confirmamos si existe fibrosis o no, generalmente con el FibroScan o con esta técnica nueva de ecografía y excepcionalmente pues con la biopsia hepática. Vamos a suponer que tenemos un paciente que efectivamente cumple en alguno de esos estadios la enfermedad. ¿Cómo se trata en este caso a un paciente? Pues fundamentalmente, a pesar de arduas investigaciones en el tema, básicamente se trata en modificar la dieta y los hábitos de vida. Por lo tanto, se recomienda evitar la dieta hipercalórica, las bebidas azucaradas se ha demostrado que casi es más perjudicial que las comidas grasas, ¿vale? O sea que las bebidas de este tipo habría que suspenderlas por completo. Y el alcohol hemos dicho que tiene una capacidad de enfermar el hígado similar a la grasa no alcohólica, con lo cual la recomendación en general es que no se haga un consumo habitual de alcohol. Lo fundamental que queremos es perder peso. Entonces se tienen que hacer dietas hipocalóricas, es decir, que reducir la cantidad de calorías en la dieta y afortunadamente en España, y nos quieren copiar siempre la dieta mediterránea, pues la que tenemos que intentar implementar, y así lo dicen las guías europeas para el tratamiento de esta enfermedad. En eso tenemos avanzado, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada vez perdemos más nuestra costumbre de una dieta mediterránea, pero la tenemos y la tenemos que aprovechar. Se ha visto que el café con cafeína tiene unas capacidades de antioxidantes, ¿vale?, que no corresponde a la cafeína, o sea, de que la gente no vaya a tomar Coca-Cola con cafeína precisamente porque le va a producir más hígado graso, sino es el café en sí. Hay una sustancia que al descafeinarlo parece que se pierde, pero se recomienda un consumo moderado de café. El consumo de omega 3 en los pescados fundamentalmente también disminuye, altera el perfil lipídico del hígado, ¿vale?, de la grasa en el hígado, y hace que haya menos riesgos de inflamación. Se recomienda en alimentos, no se recomienda en pastillas. Y por supuesto nuestro oro líquido, el aceite de oliva, que también demuestra que mejora el perfil lipídico, disminuye el riesgo cardiovascular. Y finalmente la realización de ejercicio físico, que tampoco tiene que ser exhaustivo, sino se recomienda caminar entre
150 minutos, 300 minutos a la semana, ¿vale? O sea que repartido, si hace los cálculos, tampoco es mucho, es demasiado ejercicio. Lo que se intenta es perder peso y se recomienda perder por encima del 10%, aunque pérdida de peso entre un 7 y un 10% ya han demostrado que disminuyen la grasa en el hígado, la estetopatitis y el riesgo de fibrosis. Esos son los tratamientos, digamos, naturales, los que podemos hacer cada uno de nosotros en casa. Y como digo, fundamentales. Y fundamentales. ¿Hay otro tipo de tratamientos ya más médicos? Hay tratamiento que en su ficha técnica diga para el hígado graso no alcohólico, no tenemos actualmente, ¿vale? Se utiliza en algunos casos la vitamina E, ¿vale? Y también algún fármaco, la pioglitazona, que es un fármaco que se utiliza en la diabetes. Pero son casos muy seleccionados, generalmente requiere una biopsia previa para confirmar que realmente tiene esa enfermedad, y se están investigando muchos más fármacos, ¿vale? Algún antifibrótico, antiinflamatorio. Es decir, que al ser un campo en el que los conocimientos están adquiriéndose cada vez más progresivamente, cada vez más casos, pues se investiga mucho. Pero la base del tratamiento es la dieta y el ejercicio, ¿vale? Si hemos visto que estos pacientes se mueren fundamentalmente de causa cardíaca o cardiovascular, entonces todos los elementos del síndrome metabólico, pues sí, eso sí se pueden tratar con pastillas, es decir, la tensión hay que controlar adecuadamente, los triglicéridos, etcétera. La cirugía también puede ser una técnica para reducir el peso, eso se llama cirugía bariátrica. Específicamente para el hígado graso no se recomienda, pero si tiene los otros criterios para hacerse una cirugía bariátrica se hace, y está demostrado que mejora también el hígado graso. Y también se están desarrollando técnicas endoscópicas digestivas, que son también técnicas bariátricas para perder peso, y que en un futuro, al ser menos agresiva que una cirugía, pues podrían tener también su papel en el tratamiento de este problema. Pues casi llegamos al final, Israel. Por ir resumiendo, para que la gente que está en casa más o menos tenga una idea clara, ¿cuándo debe acudir una persona que pueda sospechar que pueda tener una enfermedad hepática grasa no alcohólica al médico? ¿Cuándo debe acudir? Pues, es una buena pregunta también, es decir, el primer paso parte de la atención primaria, es fundamental la atención primaria, desde aquí pues la apoyo en todo lo posible, ¿vale? Y tenemos que tenerlo en cuenta, que el primer paso de la sanidad española es la atención primaria. Ahí es donde se detectan la mayoría de casos. Claro, claro, y tenemos que apoyarla, y los políticos tienen que apoyarla y dar recursos y medios para que puedan ver tranquilamente a sus pacientes, y en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues se ve la importancia de la atención primaria. Entonces un paciente lo atendería inicialmente el médico de cabecera, y uno es obeso o tiene sobrepeso, tiene diabetes y tiene la preocupación que puede tener un hígado graso, pues acude al médico de cabecera, y el médico de cabecera la primera dará su historia clínica, y en principio el primer paso desde atención primaria es la analítica, ¿vale? Y con la analítica pues permitiría ver si tiene una alteración en la enzima hepática, incluso esos calculadoras esos cálculos que hemos visto para estimar la fibrosis se podrían hacer desde atención primaria, y eso lo pone en las guías clínicas, y es el futuro o lo que se debería hacer. Ya todo depende de las circunstancias de la atención primaria, ¿vale? Pero ese sería el primer paso. Y ya una vez que se estima la fibrosis, si no tiene fibrosis significativa o no se estima una fibrosis significativa, pues ese paciente se puede seguir a los 2 o 3 años de atención primaria. Estamos hablando de circunstancias ideales. Que no, pues si tiene ya una fibrosis avanzada, pues entonces ya iría a atención especializada, al digestivo, le haríamos las pruebas para confirmar esa fibrosis y le haríamos el tratamiento. Pero fundamentalmente podría ser un tema que de atención primaria lo manejara estupendamente. Además tiene que manejar otros factores cardiovasculares que atención primaria lo puede hacer perfectamente. Es fundamental, es la base del tratamiento y del reconocimiento y diagnóstico de estos pacientes. Pues rompemos una lanza más aquí por la atención primaria para que se siga apoyando, que al final es el primer paso, ¿no? Entre paciente y sistema de salud. Concluimos, Israel. Pues la enfermedad hepática grasa no alcohólica, o la enfermedad hepática grasa metabólica, como se quiere llamar últimamente, es una enfermedad o un aumento que aumenta paralelamente
a la epidemia de obesidad y diabetes que tenemos en la sociedad desarrollada. Es una enfermedad que puede causar cirrosis, una enfermedad hepática grave y avanzada, y cáncer de hígado, aunque la principal causa de muerte en estos casos es la mortalidad cardiovascular, infarto, ictus, etc. Y que además se asocia a un aumento de riesgo de otros tumores. Y que a día de hoy el principal tratamiento es el dietético, dieta y ejercicio, perder peso y tratar los otros factores que son constitutivos del síndrome metabólico. Vida saludable al final es lo que concluimos en casi todos los programas que hacemos con vosotros los especialistas, así que yo creo que el mensaje está claro, hay que intentar llevar una vida lo más sana posible. Israel, muchísimas gracias de nuevo por atender a nuestra llamada y nos vemos en próximos programas.